Y a esta hora comenzamos ya con nuestra primera entrevista a cargo de Ania Martínez y el Mano a Mano. Muchísimas gracias, Juli. Vamos a saludar a Silvia Sayán, quien es licenciada en Psicología, porque hay muchos temas, ¿no?, para abordar en este caso. Importantísimo, ¿no?, el tratamiento y el abordaje de la salud mental. Recordemos que el año pasado, a principios del año pasado, fines del anterior, hablábamos de la posibilidad de contar con un presupuesto, ¿no? ¿Qué se ha modificado en este gobierno? ¿Cómo se está abordando la salud mental? Pero sobre todas las cosas también muchas cuestiones que abarcan, por supuesto, este sentido, y vamos a saludarle. Gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Antes de avanzar, ¿no?, en estos temas que puntualmente nos interesan, Silvia pertenece, o pertenecía, podríamos decirlo, al plan ENIA, un plan que tiene muchas idas y vueltas, ¿no?, porque se habló mucho de el cambio de nombre, de que iba a tener otra impronta, de que iba a funcionar de otra manera, pero ¿cuál es la realidad hoy de los trabajadores, Silvia? Bien, la realidad con el plan ENIA es que ya no está. Con este nuevo gobierno ha sido dado de baja, por más que nosotros hemos presentado números, realmente el equipo de profesionales trabajando en el plan ENIA, que en Tucumán son 62 personas, ha trabajado, vamos a decir, a destajo, porque uno va a zonas que son muy vulnerables. Sí. Nosotros vamos por nuestros propios medios, pero aún así trabajando y haciendo, bueno, todo esto de la prevención del embarazo adolescente, bueno, ha sido dado de baja, así que no. Ahora uno se pregunta, ¿no? Porque la primera pregunta es las estadísticas. ¿Cuáles eran los números que manejaba el plan? Si realmente funcionaba, ¿no? Porque uno comienza a preguntarse desde el desconocimiento, porque estoy segura que muchas personas, ¿no?, del otro lado ni siquiera sabían cómo funcionaba el beneficio, ¿no?, y el recurso que utilizaba el plan ENIA, que de alguna manera también ayudaba y asistía al Ministerio de Salud, que es quien debería, ¿no?, brindar este recurso obligatoriamente. Nosotros hemos presentado incluso un informe a Nación. Se presentaban informes mensuales y trimestrales. Sí. Pero del 2018 a esta parte, nosotros hemos bajado el embarazo intencional, no intencional adolescente en más de un 50%, lo cual es un montón, y estamos hablando de adolescentes entre 13 y 19 años, ¿no? Mayormente, cuando van les adolescentes al CAPS, ¿sí?, tienen, incluso son 12, 13, 14, 15, la mayoría, más que chicas de 18 o 19 años. Silvia, en esta recorrida en el territorio que tenés, ¿hubo impacto, digamos, un cruce entre el plan ENIA y la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral? ¿Ves que, digamos, iba como para el mismo lado o articulaban distinto? Una de las patitas de ENIA, nosotros éramos salud sexual y está ESI. ESI trabaja en las escuelas con docentes, con psicólogas, con trabajadoras sociales, están en las escuelas presentes, y era muy importante, o sea, realmente la gente que trabaja en las escuelas, tanto como la gente que trabaja en los CAPS, agentes sociosanitarios, jefes de CAPS, nosotros han colaborado mucho, y realmente todos lamentan que este plan haya sido dado de baja. Y estamos hablando de edades de mucha vulnerabilidad. ¿Cómo ha sido recepcionado? ¿Cómo se llega al joven en esa etapa? Bueno, el contacto más importante que tiene ENIA son los agentes sociosanitarios. Nosotros, a través del trabajo con ellos, que son los que captan a las adolescentes y las traen a los CAPS, son los que más nos han colaborado yendo a territorio. Yo, personalmente, la función de los psicólogos en salud sexual es capacitar al personal de salud. Así que yo he dado muchas capacitaciones en relación a tanto a violencia como anticoncepción, como género y diversidad. Entonces, esas formaciones hacen que ellos vayan a territorio con datos, ¿sí?, y puedan hablar con estas adolescentes, explicarles y traerlos.
Bueno, la información tenía que ver en una primera instancia con que se desmantelaba el plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en caso de adolescentes. Después la información cambió e incluso dicen, bueno, se modifica el plan ENIA. Bueno, como trabajadora de este plan, consultarte qué es lo que se modifica, si ustedes tienen esa información o si no se modifica nada y efectivamente se da de baja el plan. Lo que interpreto, en realidad lo que se dice, porque así fehacientemente, oficialmente vamos a decir, no tenemos ninguna comunicación, es que podrían seguir dándonos insumos, que siempre pasó que nos mandan los implantes, pero nos tendría que absorber la provincia. No tenemos que ser trabajadores de provincia, de la provincia. No sé cómo harán eso, porque tampoco tenemos comunicación con nadie que nos haya dado esta seguridad. Y la situación de estas 62 trabajadoras y trabajadores que mencionas que eran de Tucumán, ¿es a través de contratos? Porque la información decía que eran 700 personas que no iban a tener la renovación de su contrato, 100 de Nación y el resto dividido en 12 provincias. Una de esas provincias es Tucumán, estás mencionando que son 62 empleadas del plan ENIA. ¿Estaban en condiciones contratadas? ¿Estaban en condiciones de pertenecer a la planta? No, estábamos con un contrato que tiene un número que se llama 1109, en realidad somos monotributistas, facturamos, no es que estamos contratados absolutamente, digamos, así como siendo planta del Estado, ¿no? Bien. Así que al haber quedado ese contrato caduco el 31 de marzo, ni siquiera te dicen qué es lo que pasa, simplemente se termina sin ninguna explicación. Claro. Bueno, qué importante sería, ¿no?, que el Ministerio de Desarrollo Social desde la Secretaría pudiera absorberlo, ¿no?, y trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud. Avanzamos en esto, ¿no?, y me quedé pensando un poco en las edades, ¿no?, y uno comienza a preguntarse, porque hablábamos de que en septiembre del año pasado se anunció con bombos y platillos el incremento del presupuesto para salud mental, ¿no?, en la distribución en todo el país. ¿Cómo funciona hoy? Después de la pandemia es importantísimo avanzar, ¿no? Y uno habla de salud mental en todas sus ramas, ¿no? Porque en muchos casos y hasta únicamente se los asocia a adicciones, entonces hay muchos recursos, ¿no?, que se pueden aprovechar desde salud mental para evitar, ¿no?, alguna situación. A ver, a mí me parece importante siempre la prevención, ¿no? Hay que decir algunas palabras, hablar con propiedad, vamos a decir, explicar bien. Yo particularmente en mi consultorio privado hago mucha psicoeducación, ¿no? Más allá de todo, digamos, explico, les cuento, siempre con palabras simples, no hace falta usar muchos tecnicismos que comprendamos todo, como estar enojado de más, como tener acidez o dolor de estómago, ¿no? Por ahí ciertas características. Entonces yo cuento que eso muchas veces tiene que ver con algunos trastornos de la salud mental, ¿no? Bien. Así que realmente tema presupuesto en provincia, como yo no trabajo, no sé qué destinan o no. Sí te puedo decir que faltan recursos que yo creo que le prestan poca atención. Por ahí le han dado un poco más de atención en el tema de la pandemia. Y ahora con la cuestión del dengue o con el tema del dengue, también se está poniendo como, ¿no?, como en el tapete, vamos a decir, el tema de lo que está causando esto, más allá de la enfermedad en sí. ¿Se puede asociar a algunos temas en particular cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de suicidio? Y generalmente cuando se pasan informaciones tan de manera masiva como se murió un adolescente de 13 años por dengue, y uno empieza empiezan a llegar los casos muy de cerca, uno entra en una situación como de un estrés excesivo que provoca ansiedad, por ejemplo. Y cuando yo digo ansiedad no hablo del miedo, el miedo es una emoción natural, todos tenemos miedo, ¿no? Como tenemos alegrías, como tenemos, bueno, el miedo es una emoción natural. El tema es cuando está exacerbado, cuando ya es patológico, ¿sí?
Y ahí ya estamos hablando de terror, de temor, que es lo que nos paraliza y nos puede llegar a entrar, digamos, podemos entrar en un estado de depresión como de ansiedad. Cualquiera de las dos cosas pueden llegar a pasar cuando esto se da masivamente. ¿Cómo detecto o qué es lo que una persona o una familia tiene que tener como signos de alarma de que hay alguna persona dentro del hogar que está atravesando una situación difícil? Y en general puede pasar que hay falta de interés, ¿no? Eso, o que duermo de más. Y los que están a la vuelta pueden prestar atención a esto, como está durmiendo mucho, no es común, uno conoce a los seres con los que vive, entonces irritabilidad, ¿no? Ciertas características, ciertos síntomas que son raros en la persona. ¿Y qué hay que hacer ahí? Esa sería la pregunta, porque no nos podemos quedar con que está durmiendo de más, estará cansado, le doy vitaminas, por ejemplo, pasan esas cosas. Hay que acercarle a la persona a un psicólogo, a una psicóloga que pueda ver esto, ¿no? La persona en sí es muy difícil que diga estoy deprimido, no lo sabe. O estoy triste de más, no lo sabe, sabe que algo le pasa, pero no entiende muy bien qué, ¿sí? El tema es cuando esto se sostiene en el tiempo, porque todos podemos estar o irritados o tristes o con alguna situación un día por alguna, ¿no? Renegado en el trabajo. El tema es cuando esto se sostiene en el tiempo. ¿Y qué pasa si la persona que no está bien no quiere ayuda? O porque siempre se dice, no, se necesita de la voluntad de esas personas para poder ir. Digo, como familiar o como allegado, allegada, ¿cómo se puede trabajar con alguien que no quiere ir al psicólogo, que no quiere ayuda? Bueno, ahí el problema está en que la voluntad es lo que no está funcionando. Levantar a esa persona de la cama, supongamos, sacarlo de la casa. Bueno, hay muchas maneras por ahí, depende de con quién vos consulte. Por ahí está bueno que vaya el familiar al psicólogo, a la psicóloga, al psiquiatra, ¿no? Al personal de salud y pida alguna asistencia, a ver cómo puede llevar adelante esta situación con la persona hasta poder acercarla al consultorio. O muchas veces, bueno, depende el profesional de la salud que te toque, uno puede acercarse también, ¿no? Al domicilio de la persona, claramente. Y también quitar un poco este mito, y creo que también es generacional, de que está asociado la persona de salud mental a esto de que no, yo no voy a ir, no me hace falta, no estoy loco, ¿no? Esta expresión es como común, ¿no? Y hoy es tan necesaria la salud mental, ¿no? En los tucumanos, en los ciudadanos. Sí, yo siempre pienso que por ahí nos dividimos, ¿no? Del cuello para abajo y del cuello para arriba. Tenemos todavía aún hoy, a pesar que usamos una palabra muy común que es holístico, ¿no? Terapias holísticas, es todo holístico, de holístico creo que por ahí tenemos poco, porque siempre ¿no? Es como vamos al médico del cuello para abajo. Cuando es del cuello para arriba es como tengo cierta resistencia. Ir a un profesional de la salud mental es tal cual ir a cualquier consulta con cualquier profesional, ¿sí? Así como uno va al dentista, como uno va al médico en general, puede ir a un psicólogo sin necesidad incluso de tener ningún síntoma, simplemente para, como digo yo, ordenar algunas cosas. Siempre hay algo que ordenar en el ser humano, ¿no? Bueno, pienso en muchos artistas y gente famosa, ¿no? Que poco a poco, no es que va naturalizando, pero que de alguna manera va desmitificando y sacándole ese mote de estoy loco que mencionaba recién Ania, el caso Tini Stoessel, por ejemplo, o bueno, mismo el otro día lo escuchaba Alejandro Fantino con Romina Mangel en una charla de dos periodistas diciendo, bueno, con mi psiquiatra, ¿no? Como esto, sacarle un poco el mote porque es una parte del cuerpo también la cabeza y la mente y es esta, me parece interesante esta metáfora de, bueno, como uno va al dentista también podemos ir a un psicólogo o psicóloga. Así que, así a grandes recomendaciones, pedirte si es que hay alguna manera de estandarizarlo, cómo podemos ayudar o prevenir situaciones que por ahí nos quiten la motivación o nos quiten las ganas, ¿no? O cuando ya una persona simplemente se está detectando y ya me cuesta todos los días levantarme para ir al trabajo, me cuesta, no tengo ganas. Digo, antes de tener que estar ya todo el día dormida o sin ganas de levantarte para la vida, ¿cómo podemos de alguna manera atajar esas situaciones antes? ¿Cómo podemos prevenir algunas
no sé si son patologías de la salud mental, pero bueno, la depresión o los casos más dramáticos como un suicidio? Hablando con un amigo, con una amiga, contándole qué le pasa, hablando con algún familiar, haciendo actividad física. Fundamental la actividad física. Yo es algo que recomiendo mucho, ¿sí? Y no hace falta ir a un gimnasio, ni tener un personal trainer, ni nada por el estilo. Podemos ir a una plaza, hay muchas pistas de salud, podemos ir a una plaza y hacer, dar 2 vueltas a la manzana, agarrar todos los elementos que hay en una pista de salud, todos sabemos cómo usar un escalador, ¿no? Y hacer algo de eso también. Esas son las cosas que se pueden hacer. Reconocer que uno no está bien, y pedir ayuda. Y si no pido ayuda, bueno, la gente que está a la vuelta y está detectando que algo pasa con esa persona, acercarlo a un centro de salud. Por ahí tenemos un CAP cercano, por más que tengamos obra social, tenemos un CAP cercano, lo llevemos, consultemos, preguntemos. ¿Cuál es la importancia del rol de los medios de comunicación en este caso, ¿no? Hablamos hace un momento, la información que generan los medios del dengue, de las muertes, de todas estas cuestiones. Ha pasado también en la pandemia, ¿no? Cuando creíamos tan lejano y con todas las informaciones que surgían. ¿Cuál es el rol del medio de comunicación en todo esto, Silvia? Yo creo que es muy importante el rol de los medios de comunicación en tanto y en cuanto no exacerbemos algunos datos, ¿sí? Sí que hablemos de esto, así como estamos hablando nosotras, y naturalicemos que esto puede pasar, nos puede pasar en los tiempos en el que estamos y en las cosas que se viven, pero no pasar datos que al punto tal que alarmen que uno esté atemorizado de salir a la puerta y que te pique un mosquito y ya es sinónimo de muerte, ¿no? Antes era una sola palabra que era sinónimo de muerte, que era decir cáncer. Aprendimos a decir cáncer, ¿no? Y ahora ¿no? tenemos otras patologías, ¿no? Que nos cuesta decir, como, ¿no? Me pica un mosquito y ya al toque es sinónimo de muerte. No es así, ¿sí? No es así. Bien. Tengamos información justa y necesaria, eso me parece importante. Bien. Bueno, antes de terminar, agradecerte y también contar a la audiencia, ¿no? de prevención al suicida en algunos casos extremos. Sí, el número de prevención al suicidio es el 135, es de provincia. La persona que necesite o el familiar que necesite, llamen. Hay mucha gente trabajando en esto, gente muy idónea, gente capacitada. No es que ponen a cualquier persona, tengan eso en cuenta también. Si no se acuerdan del 135, llamen al 107, al 911. Son siempre ayudas, ¿sí? Son números cortitos y alguien nos va a direccionar hacia algún lugar.